Estamos en Filadelfia y estoy con mi amigo Rubén. Mi nombre es Rubén Chicome Ocelotezcatl. Tengo 40 años. El 3 de julio cumplo 41. Estamos junio 26 del 2019. Estamos acá en la locación donde pues vivo ahora, es en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Y acompañado con mi compañero de Perú, que también pues me ha compartido un poco sobre el quechua, maestro de la Universidad de UPenn, Américo, y pues estoy con él para compartir sobre pues nuestros orígenes, que es nuestra lengua, um, de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestra gente. Podemos comenzar precisamente preguntándonos, presentándonos qué hacemos. Em, Como tú ya comentaste, trabajo en una universidad desde donde tenemos un programa de quechua y no solo tenemos clases, pero intentamos también promover conversaciones y conferencias y eventos comunitarios sobre diferentes lenguas de las Américas. Em, en tu caso, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, pues sí, soy pues emigrante de México que vino a buscar trabajo acá en Filadelfia, pero también aparte de eso pues hago activismo con la comunidad mexicana aquí en Filadelfia, y también hago como cultura sobre rescatar los orígenes de nuestros pueblos, y eso es la danza y también pues rescatar las lenguas indígenas que, aunque pues no estamos en México, pero eh, me he dado cuenta que en este país pues es multicultural y no solamente el inglés predomina, sino que también um, encontrar una identidad propia que es de nuestro origen, a pesar de estar fuera de México, pues se me hace muy importante de volverlo a activar como para mí mismo y después para compartir con la comunidad. Entonces también hago esta parte que tengo, enseñar y compartir en general, ¿no? Como en los que se acerquen y estén interesados, pero sí un poco más como enfocado en la comunidad mexicana. ¿Qué lenguas hablas, Rubén? Bueno, ahora pues viviendo acá tengo que aprender el inglés. I speak English a little bit, and my English is not really good, but I always try my best to learn more English. Y también hablo español. No whisky ni tlastoan en náhuatl tlastoli, tlen um, axkan nikan whisky en Filadelfia altepetl ni tlamachtis en nokniwa a mexicanos o latinos o hispanos, que pues también hablo el náhuatl, y que ahora aquí en Filadelfia también quiero compartir a la comunidad, aprender yo mismo más y compartir a la comunidad hispana, latinos o mexicanos que radicamos acá en Filadelfia. Y un poco para que tal, tal vez no todos conocen eh, de la lengua náhuatl. De hecho, esa es tu parte de tu activismo. Sí. No sé si nos puedes contar eh, dónde se habla, cuántas personas la hablan, em, y algunos datos generales, tal vez de la lengua. En México, todo, hace 500 años lo hablaban en el centro de México, que eso es la Ciudad de México. Am, y de ahí se hablaba también en otros estados, como es el estado de Veracruz, de Puebla, de Guerrero, Tlaxcala, también
partes de el país de El Salvador y Guatemala y también Honduras. Pero pues hablamos de México un poquito. La parte donde yo soy, que es el estado de Puebla, es a donde aprendí el náhuatl, y en la comunidad donde yo crecí hemos hablado por generaciones, y es algo que pues se ha mantenido como oralmente por la comunidad, en este caso en la comunidad en el pueblo, pero también con las familias que son pues indígenas que lo han preservado. Y es como yo aprendí en mi casa y también con la comunidad. No lo aprendí en la escuela, lo aprendí hablando en el campo, trabajando con los campesinos. Y de ahí pues me di cuenta y de hecho me di cuenta hasta que emigré a los Estados Unidos, que era una lengua que tenía un- una historia, un legado que no me había dado cuenta en México. Entonces retomé y me volví como a volver a retomar este legado que mencionaba sobre la historia que es la lengua, ¿no? Entonces fue como yo empecé a darle un valor sobre lo que me enseñaron en la casa, ¿no? Yeah. Y más o menos, ¿qué palabras sientes que en español o incluso en inglés, considerando que estamos acá también en Filadelfia, em, que la gente usa está en náhuatl y tal vez no lo saben? Sí, um, pues está como en la mezcla entre las dos lenguas, ¿no? Entre el español y el náhuatl, que pues, supongo que es igual como en Perú con el quechua, está mezclado. Y en este caso usamos palabras muy comunes que todavía muchos de nosotros los mexicanos no se dan cuenta que hablan las dos lenguas, o inconscientemente. Pero el nombre como más sencillo, como el ejemplo más perfecto, que es México, que la pronunciación correcta es México, no es México. Y y también esa palabra ese nombre es en náhuatl, que significa el ombligo de la luna, y pues todos los mexicanos lo usamos, pero otra vez yo de hecho eso también lo aprendí estudiando más el náhuatl. Y así también como otras cosas muy comunes, ¿no? Como chocolate, que también es chocolate, que es una palabra universal, mundialmente se conoce, que su raíz también viene del náhuatl, que es chocolate, y que nosotros lo pronunciamos como chocolate. Y así, ¿no? O sea, hay muchas derivaciones Claro, que usamos. una vez hablamos así, ¿no? De la comida, ¿no? De Ujú. cómo chocolate para chocolate o tomate, que también El viene del shitomal, sí. shitomal. En el caso del quechua también tenemos cosas similares, Ujú, comidas que muchas personas reconocen como la quinoa, por ejemplo, ujú, o la papa, ujú. y que son alimentos y palabras que vienen del quechua también. Sobre el quechua, es una lengua que se habla en Sudamérica, en la Ujú, zona andina, de donde yo soy, de Perú, pero también se habla en Bolivia, en Ecuador y en algunas regiones de Colombia, mm, Chile y Argentina. De hecho, es la lengua más hablada de las Américas, la lengua originaria más hablada de las Américas. Y a veces cuando pensamos en la presencia del náhuatl o el quechua, em, todavía hay el estereotipo que son lenguas muertas ujú, o que son lenguas del pasado. Y a mí siempre me gusta pensar en que en la cantidad, toda lengua tiene un valor, pero tenga 20 millones o 100 hablantes, pero por alguna razón se ha invisibilizado a lenguas que tienen millones de hablantes como el náhuatl,
que se estima que es entre 1 a 2 millones de hablantes. Es decir, por ejemplo, más personas hablan náhuatl que islandés, Mm, que en inglés sería es el país Iceland. mm, Pero mucha gente conoce Iceland, pero no conoce cuánta gente habla el náhuatl en México. Y lo mismo con el quechua, entre 8 millones de personas, que es más cantidad de gente que muchas lenguas del norte de Europa, por ejemplo, como el danés, el danish, o el sueco, el swedish. em, y eso también tiene que ver un poco con el promover y cuidar las lenguas. mm. Yo te quería preguntar precisamente por eso también, como por qué eh, en tu experiencia de migrante, eh, que digamos, podrías venir a este país, tal vez te lo pregunto pensando en una audiencia de acá, o sea, los US Latinx, ¿no? Mm. Entonces, me va a ver, te lo hago en inglés para ver, como, why as an immigrant um, that sometimes you have the pressure to quote unquote be US American, Mm. ser norteamericano, to blend into the mainstream American culture, why you still want to promote and care about these indigenous languages here while you are here in Philadelphia. Um, wow, voy a hablar español. I want to try English, but I think it'd be better in Spanish. Um, yes, I care because I see this country is very multiculturally um, big countries. I'm sorry, different countries come and this country, and not just one country is here. They not represent just one country. They have like a lot of countries here, and one of these like countries is Mexico and immigrant Mexicans. Y me di cuenta de eso porque estaba buscando como una identidad de como mi rol de migrante en este país, y cuando estaba buscando como el por qué estar aquí aparte de trabajar, y quería como encontrar realmente mi parte humana, y me di cuenta que estaba como vacío, y di cuenta que necesitaba como buscar un encuentro de quién soy, ¿no? Y me di cuenta que Estados Unidos es como trabajar, es como el capitalismo, y solamente eso es lo que me encontraba como en mis manos, ¿no? Teniendo dinero, pero no, eso no me llenaba. ¿Y por qué me importa? Como aquí en Estados Unidos, el preservar una lengua que no es, dijiste un ejemplo comparando con otra lengua, con el náhuatl o mismo con el quechua, con otros países que a lo mejor son más reconocidos y las nuestras no. Pues yo me di cuenta que esa es la parte, ¿no? Que para empezar pues lo retomé para mí mismo, y posteriormente para como agarrar una identidad de mis ancestros, que son mis abuelos, mi pueblo, mi familia, mi nación, que es México. Y me di cuenta que también era como tener como volver a tener una resistencia de no perder lo que me inculcaron, lo que me enseñaron. Porque pues lo nuevo es aprender inglés, lo nuevo es aprender la cultura donde estás viviendo, y eso significa posteriormente tienes que perder
lo que traes, ¿no? Quién eres, cómo hablas, cómo piensas. Y entonces me di cuenta que, aparte, me di cuenta que sí es muy fuerte esa parte de aprender nueva lengua, nueva cultura, como es el inglés y como es el individualismo aquí y todo. Pero también me di cuenta que este país te da esa también como un poquito más de opción de poder adoptar cualquier religión, cualquier idealismo que tú quieras y crecer y llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que en México no aprendí? ¿Qué es lo que en México no entendí por la escuela, por la educación, por la sociedad, por mi pueblo, por mi gobierno? Entonces, eso fue otra, como una ventana diferente que pude ver en este país, ¿no? De poder tomarlo y posesionarme para poder posteriormente tener una identidad en este país que es otra vez multicultural y tener algo que me pueda sentir con integrity, con integridad como ser humano eh, en pues, en la vida en general, pero pues en esta sociedad. Me parece muy interesante que digas que en este país sentiste la necesidad de reconocer más de dónde venías. Y, y también me pongo a pensar un poco que de pronto también, si bien estamos en un contexto muy multicultural, en donde hay muchas personas de muchos lugares, también hay un discurso de homogeneizar, de, de incluso en inglés, ¿no? O sea, se llama como que hay personas que dicen you have to speak American, which means you have to speak English, ¿no? Or you have, in order to be part of this country, you have to give up who you are. Eh, pero tú estás escogiendo que para ser parte de este país, más bien, primero estás escogiendo ser parte de este país, pero estás escogiendo ser parte de este país resistiendo, usando tus palabras, a tu identidad. Suena como un poco contradictorio, ¿no? O sea, no de ti, Sí, sino del contexto. sí, cuando dije resistir me refiero a que porque está en mí este legado Ujú, sobre hablar ujú, el náhuatl ujú, que ya no están mis abuelos ujú, ni mis padres, o sea, no están aquí en este país. ujú. Entonces, a- aparte, no, nunca van a estar aquí. Yo soy el que estoy aquí. Entonces, en esta manera, yo me estoy refiriendo a resistir porque también, y hablando no solamente aquí, pero también en México, o sea, me he dado cuenta que por qué, un ejemplo, mis abuelos y mis padres y en la comunidad siguieron manteniendo muy celosamente sus tradiciones, su lengua. Era para no ser parte del colonialismo, ¿no? Y eso es lo mismo que entonces lo observé, lo aprendí de ellos, de una u otra manera, por qué lo preservaron, por qué se fueron a las montañas, por qué lo aguardaron, para que posteriormente yo como hijo, como nieto, me lo heredaran, me enseñaran. Obviamente no me lo enseñaron, no me lo explicaron como yo te lo estoy explicando, pero fue después mi autoanálisis cuando yo vine a este país. Y es por eso que estoy usando la palabra como resistencia, porque entonces dijiste algo respecto a que este país, Estados Unidos, es entrar a un sistema donde tenemos que aprender inglés. Y también yo estoy de acuerdo porque estamos hablando de lenguas, yo estoy de acuerdo que una lengua, aprender para poder entender una sociedad, hay que aprender la lengua. Entonces yo no me resisto a eso, pero sin olvidar mi origen, sin olvidar mi lengua. Entonces ahí es donde digo, pues resisto, ¿no? O sea, que no quiero aprender algo y que se me olvide o se me niegue lo que soy. Sí, ¿no? Y esta contradicción de que en México
eh, uno no aprende a valorar la cultura, Ujú, como dices tú, a veces no solo ocurre allá, también puede pasar en el resto de América ujú, Latina, eh, en donde por un sistema colonial, postcolonial, eh, hablar una lengua originaria es algo negativo. Y de pronto acá también hay otra contradicción, digamos acá que hay más espacios para repensar, pero por otro lado también hay la presión a adaptarse al sistema. ujú. Entonces es claro una tensión constante, diferente, pero es muy... actualmente parece que hay un momento, unas condiciones para que muchos migrantes y muchas personas con herencia de países de América Latina quieran reclamar su lengua. Lo que tú me cuentas es algo que varias personas también comparten, que dicen que cuando vivían en Ecuador simplemente asumían que lo que estaba ahí era lo que había y de pronto llegan a Estados Unidos y se dan cuenta que su cultura es muy rica, que tal vez les dijeron que no lo era, pero también tienen que lidiar con un contexto que a veces eh, mm, pues hay problemas, ah, hay yo qué sé, contextos en donde lo migrante no necesariamente es lo más positivo tampoco. Entonces se sienten ni de acá ni de allá y cómo navegamos esta manera de promover la cultura. Ujú. Eh, y precisamente en ese contexto en donde tal vez tú mismo te estás ubicando y reclamando y dándote cuenta y pues sientes que hay alguna responsabilidad con tu comunidad, o sea, tu trabajo de activista, haciendo eventos culturales, bailando, compartiendo, hablando del náhuatl. eh, ¿Cómo ves tu responsabilidad con tu comunidad, por ejemplo, la comunidad eh, mexicana, la comunidad latina aquí en Filadelfia, cuando ves a los niños, que algunos que han venido de pequeños o algunos que son hijos de paisanos tuyos, ¿cómo lo sientes en relación a tu trabajo, a lo que Sí, quieres hacer? pues trabajo difícil, pero pues alguien lo tiene que hacer. Y Y por qué? sí, porque, Porque antes de entrar a este set hablamos como que uno puede emigrar y pues claro, trabajar y ya, ¿no? O sea, y está sí, bien, ¿no? sí. Pero ¿por qué esa Eh, necesidad? bueno, viendo un poquito como los datos históricos, como exacto, como es una herencia que se nos ha dejado, ¿no? Y como lo compartimos es nuestra responsabilidad nosotros. Yo lo veo de esta manera. Bueno, te voy a decir así. Si yo me ayudó en muchas cosas, un ejemplo, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago drogas. eh, Soy una persona, podría decir, sin alguna adicción de destrucción. Em, entonces me ha ayudado mucho la cultura. Es una forma de vivir, es una vida. Y es la vida. Entonces lo veo que tiene un potencial para los seres humanos en cuando conoces estos fundamentos. Entonces te hace estar sano, te hace estar vivo, te hace estar alegre, te hace estar con, con los pies en la tierra, con raíces, ¿no? Entonces, si yo me ha servido, me ha dado esto la cultura, por eso quiero dar a la gente. Porque la cultura misma me ha curado, ¿no? Por decirlo así. Curado, o sea, lo puedo decir como me ayudó, me alimentó mentalmente, espiritualmente, físicamente. Entonces le debo la cultura. Entonces posteriormente por eso me comprometo a que esa sea también
llegado a las familias, a la comunidad, a los niños, a los adultos, a las mujeres, a los hombres, a los que estén dispuestos a abrir sus corazones y sus mentes, porque es un proceso de conciencia después de tener un colonialismo de 500 años, más de 500 años, pues nos han cambiado todo el disco. Entonces y lo digo por mi experiencia, entonces volver a retomar y volver a como dar eso al pueblo, a la comunidad, a las familias, estando en otros tiempos, estando fuera del país, toma un proceso grande, pero eh, pues hay que hacerlo con hechos y con experiencias propias, ¿no? En este caso, pues yo no lo leí o lo vi en un video, lo que como comparto ahora, sino es por mi propia experiencia. Entonces, por eso siento, incluso bueno, en la comunidad también, como mencionaste, es que hago como cultura con la danza. Y tenemos también como chiefs, jefes, que como nos autoeducamos ahí adentro entre nosotros. Y siempre pues nos animamos, ¿no? Para seguir adelante, que esto se siga compartiendo y esparciendo. Pero lo más básico que dijiste es para qué y por qué. Entonces yo respondería con esto, porque me ha fortalecido como ser humano y por lo tanto me ha dado la cultura, por eso quiero dar eso también a otras personas. Hay Ya. una, hay una cosa que siempre pienso con mis estudiantes o con Ujú. las personas que asisten a los eventos comunitarios que hacemos, es que muchos de ellos son nacidos aquí. Esto lo diré en inglés porque me lo preguntan en inglés. Me dicen, hay gente tal vez de buena voluntad, me dice, so they are learning Quechua because they want to go back to their countries. Y yo les digo, no, they don't want to go back to their countries. They are from here. They are from New York. They are from Ohio. They are from Philadelphia. They are U.S. citizens. Son estadounidenses, but they understand their identity in a more complex way. And complexity is not as a negative thing, but as a vibrant and positive way of understanding. Muchas personas que están precisamente con la motivación de entender que lo que llaman el nuevo Estados Unidos, the new face of the United States of America, is this, as you said, multicultural, multilingual, and therefore they want to enrich or reclaim their heritage so they can be active members of this society. Yo no sé si tú has podido hablar o recuerdas alguna anécdota, algo que te haya comentado alguien del grupos de danza, grupos comunitarios, que como que te hace pensar un poco en eso, porque finalmente, para bien o para mal, hay una brecha generacional. Yo pienso, a veces tengo alumnos que su familia es peruana, llegan y al inicio saben que trabajamos con el quechua, pero no les prestan mucha atención, pero poco a poco ellos me van diciendo a través de los años, Américo, me he dado cuenta que tiene un valor, pero les toma tiempo y me dicen, y ahora quiero que sea parte de mí. Yo no sé si tienes alguna anécdota o alguna memoria de alguna conversación o algún dato que hayas sentido que te ha motivado a seguir trabajando con gente joven. Sí, qué bien que mencionas esa parte. Claro que tiene un impacto. Un amigo y yo le estaba compartiendo sobre la historia, que es la lengua, y compartiendo la danza precolombinas. Y en una ocasión pues nos citamos y nos fuimos como al parque, ¿no?
eran como las 11 de la noche. Y él me dijo, cuando me vayas enseñando y me vayas explicando la danza, me lo vas diciendo en náhuatl, no me vayas explicando en español. Y yo le dije, perfecto. Y entonces, pero lo raro es que nunca habíamos tenido una conversación, pero yo sabía que él me entendía y él también nunca lo había escuchado hablar náhuatl, pero él entendía, entonces nomás como que quería ir a lo profundo y dijo, así, explícame en náhuatl. Y entonces estábamos ah, ah, como practicando así y ya cuando estábamos como terminando nos fuimos a un café y él platicando sobre esta experiencia en la noche me dijo que le había gustado demasiado como sentir esa conexión otra vez cuando era niño con su abuela en México, el pueblo, y que le había tocado mucho. Estaba muy feliz. Pero al final de todo es que él estaba como cobrando su identidad indígena también y al final como lo adoptó, lo embrace, como lo abrazó y se apoderó y después era muy feliz, muy orgulloso de ser quien es. Y eso es muy bueno porque precisamente tal vez estamos acostumbrados a identidades estáticas. Desde que, no sé, desde que aquí, cuando cada vez que uno llena el formulario, incluyendo el formulario de Story Corps, Sorry. tenemos que poner si somos Claro, blancos, africanos exacto. y O latinos, ¿no? chinos. Y de pronto las identidades contradictorias son cada vez, estamos hablando más de eso, que para mí es eso, es el nuevo rostro de Estados Unidos. Ya no es nuevo, pero creo que es nuevo en términos de que lo estamos hablando tan Claro, abiertamente. sin duda. Y precisamente es ver cómo nos movemos hacia adelante, ¿no? How do we move this forward? ¿Cómo pasamos de Claro. reconocer las lenguas originarias solamente como algo del pasado, como algo nostálgico, Ujú, a de más acuerdo. bien pasarlo y celebrarlo hoy, Claro, celebrarlo con las nuevas generaciones. perfecto. Y eso me gusta mucho cuando, eh, pues por eso también Con el con quechua. el quechua Sí. hacemos, hace 4 años empezamos con estos encuentros de quechua, que los primeros llegaban 20 personas y ahora llegan 200 personas Wow. y, y el último que hicimos, que fue en noviembre, en inglés se llaman Quechua Alliance Annual Meetings. Eh, y en estos encuentros, un chico se vino desde California, Wow. se tomó un avión 5 horas y yo le dije, o sea, bienvenido, ¿no? Pero Claro. ¿qué te ha hecho tomarte un Viajar. avión para Claro. venir acá? Y me dijo un Wow. poco lo que tú, porque quiero encontrar a mi comunidad. Mm, Él era de allá, nacido allá, ¿no? Creo que su familia claro. era de la zona andina, pero entonces eso es lo que me gusta pensar de poder hablar de esto, tal vez de poder compartir esta historia, esta conversación, Sin duda. De de acuerdo. que nosotros estamos acá en Estados Unidos, con estas, navegando diferentes contextos, el Sin duda. inglés, el quechua, el náhuatl, el aymara, el guaraní, eh, pero que además también las personas que han crecido acá pueden eh, conocer más de esto y Perfecto. hacerse preguntas y repensar, ¿no? Y como dices tú, hasta reaprender la historia de Claro. quiénes somos, de qué comemos, de cómo pensamos. em, De acuerdo. y, y pues creo que nos quedamos acá. No sé. No sé si No, quieres decir algo más. no, pues que tengamos que seguir como luchando y trabajando desde a donde nos toca trabajar. Yo sé que tú estás trabajando en la universidad y estás haciendo un gran trabajo,
para igual esparcir la historia que es la lengua y el legado que se nos ha dejado, ¿no?, en nuestras manos, y no podemos esperar a nadie más que venga a resolver eso si no es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, no importa el color o si has crecido hablando o no, pero al final tienes ese poder ya en las manos. Un ejemplo, yo sé que pues en tu situación tú te fuiste a las comunidades y fue como aprendiste, te educaste hablando el quechua, que también es un desafío muy grande. Aprender una lengua indígena es súper difícil. Yo, pues las clases que me has invitado, se me ha dificultado mucho el quechua, pero es muy hermoso, o sea, es poderoso. Y que lo hayas aprendido, pues mis respetos. Y que hoy en día, pues, después le enseñes a la comunidad, pues que sigamos así y que sigas enseñando. Gracias. Bueno, Guayjepanaykuna, Amahon Haichu, Taximuyupi, Runasimita, Runasimipi, Rimanchis. Sisters and brothers around the world, don't be shy. Let's speak our languages. Gracias. Añay. Tlazocamati.